Ayer te vi, fue más claro que la luna. Amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta nueva programación, esperando que usted pueda ser bendecido. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene situaciones difíciles en su vida? Las circunstancias de su hogar están pésimos y necesita una ayuda. La situación del mundo en que vivimos, cada día que pasa, se van empeorando las circunstancias de nuestros tiempos. Pero le tengo buenas nuevas. Las buenas nuevas, Jesucristo le ama. Jesucristo le ama. Y es el tema de esta ocasión. Jesús ama al pecador. ¿Será posible?, dirá usted. Soy muy malo. Tengo mala reputación. Soy drogadicto, alcohólico, traficante. No importa qué situación sea de su vida, las buenas nuevas de este día para usted: Jesucristo te ama. Y el tema de esta plática en esta ocasión le hemos titulado Jesús ama al pecador. La escritura en la que basamos el tema se encuentra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor tan grande. Por eso dice el escritor Juan, de tal manera, a tal grado, Dios amó al mundo. Dios amó a la mujer, al hombre. Dios amó a la humanidad. Porque el mundo se ha extraviado de la verdad. La gente se ha extraviado del camino recto, del camino que lleva a la vida eterna. Han decidido tomar un camino equivocado, un camino de perversidad, un camino de maldad. Y por donde usted vaya y por donde usted vea las noticias del día, muertes, crímenes, familias destruidas. ¿Qué es lo que está pasando? Dice el Señor en su palabra: por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y se ha resfriado. Problemas en el matrimonio. Problemas en el pueblo evangélico. Problemas con la juventud. Problemas con los niños. Problemas en las prisiones. Problemas en las escuelas. Problemas en la política. Problemas con los líderes políticos. ¿Qué está sucediendo? Y entre más pasa el tiempo,
las circunstancias del mundo se están empeorando. Y usted necesita saber algo nuevo, que le traiga consolación, que le traiga un remedio. Corazones quebrantados, le tengo buenas nuevas. Jesús ama al pecador. No importa cuál sea la situación de su vida, de su familia, no importa. ¿Sabe usted que alguien se interesa por usted? Es a saber, Jesucristo, nuestro Salvador. Él vino al mundo para salvarnos, para rescatarnos, para abrirnos una puerta de salvación. Por eso le hemos titulado a la plática en esta ocasión, Jesús ama al pecador. No ama el pecado. Jesús ama al pecador. Y el Señor ha venido, dejando el Señor Jesús el trono de su gloria, tomó forma humana, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Juan en el 3:16 escribe, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted tiene allí su Biblia, vamos a leer esa preciosa escritura del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Aquí tenemos la historia del amor de Dios para el pecador. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Jesús se acercó al pueblo y el Señor se preocupaba por la gente, por la salvación del pueblo. Y dice que el pueblo vino a él y sentado les enseñaba la palabra, les predicaba y les enseñaba el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues,
¿qué dices? Había una ley. Y la ley mandó que apedrearan a las personas que se encontraran cometiendo este pecado. Pero le interrogan al Señor: tú pues, ¿qué dices? Como diciendo, ¿estás de acuerdo a lo que está escrito en la ley? ¿Que los que practican tales cosas son dignos de muerte y dignos de ser apedreados? Pero si usted se fija en el versículo 6, mas esto decían tentándole. ¿Para qué? Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué estaría en este momento? ¿Qué estaría escribiendo el Señor Jesús? Yo puedo pensar que estaba escribiendo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Posiblemente estaba escribiendo: Jesús, amigo de pecadores. Quizás estaba escribiendo la escritura de Hechos 4:12, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué estará escribiendo el Señor? Quizás estaba escribiendo que el Hijo del Hombre no vino a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. ¿Qué estaría escribiendo el Señor Jesús? Está escribiendo la Escritura que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, Dios le oye. Dice la Escritura: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, como diciendo: ándale, maestro, contéstanos. ¿Qué dices tú acerca de una persona que ha cometido un pecado de muerte? Una persona que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué dices tú? ¿Tú tienes alguna sugerencia? Seguían insistiéndole, preguntándole. Y él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué les diría esto? Porque el Señor conocía los corazones de la gente. El Señor conocía sus pensamientos.
El Señor conocía la vida que llevaban. Y Él bien podía haberse dado cuenta que muchos de los que estaban allí, que venían acusándola, condenándola, pidiendo la aprobación del Señor para apedrearla en cumplimiento a la ley de Moisés. Pero el Señor conocía que había más de 4, más de 5, había muchos de allí que eran adúlteros, eran fornicarios, eran ladrones, eran maldicientes. El Señor sabía qué clase de vida llevaban. Por eso les aplicó la ley. Y les dice, note usted las palabras que le dice el Señor a la multitud. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Qué mensaje tan directo! ¡Qué mensaje que pegó en el corazón de la multitud de estas almas, de esta gente que estaban listas para acusar, para condenar, y ellos mismos eran también pecadores. También ellos violaban la ley de Moisés. Y el Señor lo sabía. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué estaría escribiendo? Estaba escribiendo: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estaría escribiendo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué estaría escribiendo? Siguió escribiendo. Porque Jesús ama al pecador. ¡Qué maravilloso! El Señor seguía escribiendo. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su misma conciencia, salían uno al otro. Comenzaron a salir de uno por uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando vio el Señor que todos habían ido, ¿qué tal estarían? Sus corazones llenos de pecado, llenos de maldad. Estaban listos para condenar a los adúlteros, a los fornicarios, y ellos también eran fornicarios y adúlteros. Eran ladrones, eran maldicientes. Por eso el Señor Jesús, el que se encuentre sin pecado, arroje la primer piedra. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, note usted estas hermosas palabras del Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Con mucha razón la palabra de Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cualquiera que fuere tu pecado, amigo o amiga, cualquiera que fuere las violaciones que has cometido delante de Dios, cualquiera. La Biblia dice, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Jesucristo te puede y te quiere perdonar. Quiere cambiar tu vida. Quiere transformarte. Quiere regenerarte. No importa qué situación tú te encuentres. Si es una situación, has cometido un pecado imperdonable. Un pecado de muerte. Jesucristo, Jesús, ama al pecador. Jesús ama al pecador. ¿Qué mensaje tan maravilloso? El Señor extendió su gracia, extendió su misericordia y perdonó a esta mujer que era digna de muerte. El Señor tuvo misericordia. El Señor tiene misericordia. Y te quiere perdonar. Te quiere salvar. Todo lo que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador. Acéptalo. Él te ama. Él te quiere perdonar. ¿Te encuentras en la cárcel? ¿Te encuentras en la prisión? ¿Estás condenado a muerte? Jesucristo te ama. Jesús ama al pecador. Tú tienes que dar un paso de fe. Dar un paso de fe. Y decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, cambia mi vida. Quita esta desgracia, esta maldición de mi vida. Señor, te necesito. Estoy delante de tu presencia y dame oportunidad de salvación. Dame oportunidad de salvación. Señor, acéptalo, Señor. Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Yo te invito al Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins,
San Antonio, Texas, 78221. Con teléfono área 210-334-0913 en la voz del pastor Efraín Veloz. Usted y su familia están cordialmente invitados. Los domingos, escuela bíblica a las 10 de la mañana. Culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Quiero invitarlo para que usted nos acompañe, usted nos llame, usted desea una visita. Podemos llevarle un estudio bíblico a su casa. Con mucho gusto, llámenos, deje su nombre, su teléfono y le contestaremos lo más pronto posible. Recuerde, le tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y te quiere perdonar y quiere cambiar tu vida. En el poderoso nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te